con lo cual la Exitosa. validez directa y formal se aplica solo para ese proceso. Si el fiscal o alguna de las partes interesadas en el proceso del señor Ollantumala decide usar esa declaración o decide que esa declaración le puede servir, tendría que utilizar los mecanismos procesales para poder introducir esa prueba en el otro proceso penal. Eso. ¿Cómo está, señor Rosas? Muchas gracias por la invitación, a su disposición. ¿Qué implicancias tienen estas declaraciones del señor Barata en el marco de este juicio oral contra el expresidente Ollantumala? A ver, esa declaración se ha dado en el entorno de otro proceso, un proceso donde no está involucrado el expresidente Humala. Con lo cual Exitosa. la validez directa y formal se aplica solo para ese proceso. Si el fiscal o alguna de las partes interesadas en el proceso del señor Ollantumala decide usar esa declaración o decide que esa declaración le puede servir, tendría que utilizar los mecanismos procesales para poder introducir esa prueba en el otro proceso penal. Eso se llama prueba trasladada, que tiene una serie de reglas, y la principal, sin duda, es que sea admitida por los jueces de ese juzgamiento. Es decir, el fiscal o alguna de las partes podría solicitar una copia de esta audiencia y de su acta y solicitar que, como ha sido generado de manera posterior a la acusación y a la evaluación probatoria que se está haciendo en ese juicio, se incorpore como prueba trasladada en el otro proceso. Eso generará seguramente un debate y quien resolverá será el juzgado de ese juicio, si es que esa prueba es admitida o no. Ahora, la referencia es mínima a la que se hace al señor Ollantumala. Sin embargo, si es que el señor Barata no se presentara en el juicio del señor Ollantumala, podría el fiscal echar mano de lo que tiene y que le sirve para mantener la imputación contra el señor Humala desde el lado del señor Barata como testigo, ¿no? ¿Y esto es aplicable también para el caso Keiko? ¿Es aplicable también para el caso Susana Villarán, para el caso Pedro Pablo Kuczynski? No puedo hablar del caso Sí, García, porque el caso sí, García sí. está lamentablemente extinguido, o afortunadamente extinguido, dependiendo de dónde se le mire. Pero, ¿es lo mismo? ¿Hay que hacer exactamente lo mismo? Claro, es la misma regla procesal y el mismo nivel de evaluación hará en su caso el juez de investigación preparatoria o el juez de juzgamiento, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre. Pero cualquiera de las personas que está allí o alguna persona interesada y que está siendo procesada puede usar esta Exitosa. declaración. O sea, ¿en qué proceso es que está declarando, señor Barata, lo que ha dicho el día de ayer? En el proceso del Metro de Lima, es un proceso que Ese es un involucra al proceso. expresidente García, funcionarios de ese Ok. gobierno, a exministros de transporte vinculados al Metro de Lima. Mm, donde está el señor Jorge Cuba, Donde está el señor Cornejo y otros más, Así ¿no? es. Ok. Así es. Esas declaraciones sirven para eso, para ese proceso. Esas declaraciones en estricto solo sirven para eso, Mm, no sirven para más. Sin embargo, como yo le comentaba, si es que alguna de las partes, cualquiera, no solo el fiscal, desea usarla, entonces tiene que continuarse con las normas procesales vigentes para ver si esa prueba se admite y es trasladada de un expediente a otro. claro, porque por ejemplo se está esperando esa declaración del propio Barata en el caso Ollantumala, que está en el marco ya de un juicio oral, ¿no? Y que anteriormente no quiso declarar porque ahí hay como dos cosas. Primero, el asunto de la decisión de Odebrecht como empresa, si da o no da las facilidades a sus directivos, y el otro asunto que es el tema de lo que declaró la justicia brasileña en torno a los servidores, donde sale el tema de codinomes. ¿Podría ser que declare el señor Barata, o podría el señor Barata tomar la decisión que tomó también Marcelo Odebrecht de no declarar en el caso específico de Humala? A ver, la decisión de declarar o no declarar no ha sido tomada por el señor Odebrecht, Marcelo Odebrecht, sino ha sido a partir de una estrategia procesal y una decisión judicial de prescindir de su declaración ante la no presentación. Y la no presentación de estas personas se dio porque la carta rogatoria enviada por la justicia peruana sufrió un revés y un juez supremo del Brasil decidió anular Exitosa. las citaciones para esas declaraciones. Ujú. En el caso del señor Barata,
la sala no prescindió de su declaración y más bien le ordenó declarar Sí. el día 10 de octubre, ¿correcto? Entonces, si el señor Barata no se presenta a declarar, la Fiscalía tiene todas las normas y toda la posibilidad de anular su sentencia de colaboración eficaz y ordenar que sea procesado como cualquier persona que tiene juicios en este país. Si el señor Barata se presenta, que es su obligación hacerlo, porque él se estaba escudando en una anulación de la citación por parte de un juez supremo en el Brasil, ahora la citación es directa a su domicilio, entonces el señor Barata, si cumple con venir a declarar, está cumpliendo lo ordenado y a lo que él se comprometió cuando se le dio su sentencia de colaboración eficaz. Me tengo que ir a la pausa, doctor Silva, porque tengo una pregunta, una última que hacerle, quisiera plantearla después de la pausa, y es este asunto, si es que efectivamente se puede resolver el tema de colaboración eficaz, en qué términos, si la verdad es que yo creo que nadie conoce ese convenio, ese contrato o ese acuerdo, ¿no? Usted dice que sí. ¿Me responde después de la pausa, por favor? No hay ningún problema. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos conversando con Fernando Silva, abogado penalista, sobre lo declarado por Jorge Barata el día de ayer. Nos ha encuadrado exactamente de qué se trata. Son declaraciones en el marco del proceso que se sigue sobre el tema Metro de Lima. Implica a alguna gente del gobierno del señor Alan García, ministros y viceministros. Y sobre la pregunta qué implicancia tendría en otros casos, nos ha hablado de lo que significaría una prueba trasladada y el procedimiento de esta prueba para utilizarse, por ejemplo, si es que quisieran, en el caso Villarán o en el caso Humala o en el caso Keiko Fujimori. Y sobre Barata y el tema de declarar o no declarar en el caso concreto de Ollanta Humala, que además ha sido notificado para que lo pueda hacer en el mes de octubre, nos ha dicho que está obligado a hacerlo, en todo caso como una notificación. Y si no lo hace, deja una puerta abierta al Ministerio Público para que ésta pueda resolver el acuerdo de colaboración eficaz. Y ahí es que salía la pregunta que además algunos colegas suyos han dicho que como no se conocen los términos del acuerdo, no sé si una cosa así podría ser una especie de causal. Sí se podría concluir como concluye usted, doctor Silva, en función de qué argumentos concluiría de que podría definitivamente a partir de esta renuencia a rescindir ese acuerdo. Lo que ocurre, señor Rosas, es que efectivamente, ¿no? Al tener desconocimiento de los términos exactos del acuerdo de colaboración eficaz y solo conocerse la sentencia, las opiniones que uno puede dar en referencia a esto solamente pueden basarse en la experiencia y en las reglas de sentido común propias de un procedimiento premial, ¿correcto? Entonces, en un procedimiento premial uno recibe un premio, primero por declararse culpable y evitar un proceso, y segundo por ayudar a esclarecer la verdad, entregando información sobre hechos que la Fiscalía, entre comillas, no debía conocer o no podría haber conocido si no fuera su participación como colaborador eficaz de la gente. Y eso, al generarse un premio, genera también obligaciones. ¿Y cuál es la principal obligación? Servir como testigo de cargo de la Fiscalía. Esa es la principal obligación. Entonces, si ese señor no sirve como testigo de cargo porque no se presenta, y ahí viene lo interesante de esto, no se presenta porque no quiere, ¿correcto? No porque no fue notificado. Si es que no se presenta, pese a tener la condición de colaborador y la obligación de ser un testigo de cargo de la Fiscalía, se entiende, y ahí viene la experiencia que uno tiene en otros acuerdos de colaboración eficaz, se entiende que es posible anularse esa colaboración por incumplimiento de las condiciones del acuerdo de colaboración eficaz. Es un procedimiento que se sigue ante el juzgado que dictó la sentencia en la cual se le entregó el premio y se le declaró culpable también, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento. O sea, lógicamente eso es posible. Ahora, me sorprendería si es que al conocerse los términos del acuerdo de colaboración eficaz, esto no sea posible. Yo estoy 99% seguro que es así. Frente a un incumplimiento, se anula la colaboración. En el escenario del incumplimiento, por tanto, de la anulación probable también del acuerdo, a partir de ahí, ¿qué posibilidad se abre para el Ministerio Público? ¿Prisión preventiva? ¿Solicitarla para el señor Barata? Lo que por supuesto implicaría que no puede entrar al territorio nacional. ¿Qué otras cosas podría hacer el Ministerio Público si es que ese escenario se da? A ver, si el escenario de anulación del convenio, de la sentencia de colaboración eficaz se presenta, el señor Barata en los procesos que es procesado, donde ha reconocido
la responsabilidad pasa inmediatamente a ser procesado y la Fiscalía está en toda la posibilidad de pedir las medidas cautelares personales y reales que considere, es decir, órdenes de prisión preventiva, arresto domiciliario, impedimento de salir del país o incautaciones conforme corresponda, ¿no? Eso es así, o sea, es lo que la Fiscalía podría hacer. Y en los casos donde es testigo y no se ha presentado, podría ordenarse también su ubicación y captura para que declare en esos procedimientos. Estableciendo la posibilidad de ubicación y captura, podría pedirse colaboración internacional para que pueda ser capturado en Brasil, donde él está radicando. Lamentablemente la Constitución brasilera prohíbe la extradición de sus connacionales, así como algunos otros países del mundo. Sin embargo, existen esos convenios de colaboración entre países a nivel judicial y esos tratados anticorrupción que habría que analizar si le alcanzan al señor Barata para que pueda ser traído. Lo cierto es que si se genera una orden de captura internacional por una prisión preventiva, en todo caso no podría salir de Brasil, porque sería capturado en cualquier otra parte del mundo donde la Interpol tenga jurisdicción. Pero digamos, no podría de saque decirse que va a ser capturado, sino que tendría que buscarse esos convenios internacionales que podría haber suscrito Brasil y Perú y apelar a eso en el marco de la lucha internacional contra la corrupción para buscar algún tipo de posibilidad y ejecutar la medida. Sí, es así, situación difícil, y recuerda también, Manuel, que esto pasa por una decisión judicial, ¿no? El fiscal hace el pedido y el juez es el que decide, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Muy bien.